La sala de lectura del despacho del abogado Samuel Parker parecía una bomba a punto de explotar. 20 parientes se apiñaban en un espacio hecho para 10, con una tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mi padre, Henry, ocupaba la primera fila, impecable con su traje de 3.000 reales, revisando su Rolex cada medio minuto, como si tuviera compromisos más urgentes que ese. A mi lado, mi madre, Linda, apretaba su bolso de diseñador contra su pecho con los nudillos blancos por lo fuerte que lo sujetaba. No me había dicho una palabra desde el funeral, pero su mirada gélida decía todo lo que pensaba. Esto está tardando demasiado, refunfuñó mi padre a su abogado personal. Tengo una reunión de la junta directiva a las 3. Incluso allí, al leer el testamento de su madre, el trabajo fue lo primero. Era el fiel retrato de Henry Miller, un hombre que conocía el coste de todo, pero el valor de nada. Mi tío Charles se apoyó contra la pared, su imponente presencia ocupaba espacio para 2. El mayor de los 3 hijos de la abuela, había heredado su altura pero nada de su sabiduría. Sus ojos rojos recorrieron la habitación, calculando, midiendo, gastando ya mentalmente dinero que aún no era suyo. En la casa de al lado, Emily, su tercera esposa, con la mitad de edad que él, se limaba las uñas con expresión aburrida. Solo conocía a la abuela desde hacía 8 meses, pero aquí estaba ella, lista para cosechar los frutos. 60 millones, le susurró Charles a su hermano James. Incluso divididos en 3, después de impuestos, son 13 cada uno por lo menos. James asintió ansiosamente con gotas de sudor en la frente a pesar del aire acondicionado. El pequeño de la familia había pasado su vida adulta en los casinos, siempre a una apuesta del gran premio. Su ex esposa, sentada 3 filas atrás con sus 2 hijos adolescentes, a quienes solo había visto una vez en mi vida, completaba el cuadro. Todos los presentes querían su parte del imperio de Margaret Maggie Miller. Los lados de la habitación estaban llenos de primos lejanos, parientes que apenas reconocía e incluso extraños. Un novio recién llegado anotaba algo en su móvil, como si ya estuviera planificando inversiones. Fue asqueroso. 4 días antes habíamos enterrado a la abuela y aquellos buitres ya babeaban de ansiedad. ¿Dónde diablos está Samuel?, exigió mi padre, su voz cortando los murmullos. Esto es una falta de profesionalidad. Se abrió la puerta y entró Samuel Parker con un maletín de cuero. A sus 74 años se movía con la tranquilidad de quien ha aprendido a no precipitarse contra nadie. Abogado de la abuela durante 4 décadas, vio nacer su imperio naviero de la nada, siguió cada victoria y cada tropiezo. Su rostro estaba impasible, pero cuando nuestras miradas se encontraron, algo pasó entre nosotros. No fue exactamente compasión, sino quizás comprensión. Gracias a todos por asistir, comenzó colocando la carpeta en el púlpito. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que el testamento de la señora Miller fue redactado con extrema precisión y es legalmente inatacable. Cualquier intento de desafiarlo será recibido con todo el rigor de la oficina que ella ayudó a construir. Mi padre resopló. Vamos, Samuel. Todos sabemos por qué estamos aquí. La mandíbula del abogado se apretó, pero mantuvo su postura. Muy bien. Abrió la carpeta. Última voluntad y testamento de Margaret Maggie Miller, escrito 8 meses antes de su muerte. El silencio se apoderó de la habitación. Era el momento que todos esperaban, el día de pago que resolvería deudas, financiaría sueños y satisfaría la codicia de todos. Pero no pensé en el dinero. Recordé la mano de la abuela en la mía, 4 semanas antes, tan ligera que ya parecía pertenecer a otro lugar. Recordé el último atardecer que vimos juntos, desde la ventana de su habitación, la luz reflejándose en las lágrimas en su rostro cuando dijo que estaba orgulloso de mí. Ninguno de los presentes se encontraba allí en ese momento. Ninguno. Samuel sacó el primer documento. El documento solemne e importante ocultaba algo más. Vi los sobres cerrados al final de la carpeta. Sus dedos dudaron por un segundo sobre el último, y cuando levantó la vista, me miró directamente. El abogado se aclaró la garganta, se ajustó las gafas y empezó a leer. Y con las primeras palabras lo supe, la abuela había preparado algo que nadie esperaba. Después de todo, Maggie Miller nunca había hecho nada de la manera convencional, y ciertamente no empezaría ahora, en su despedida final. Hace 4 años, yo era uno más entre la multitud.
un capataz en Seattle, dirigiendo equipos en sitios comerciales y regresando a un apartamento de una habitación que olía a la comida de su vecino. Mis días empezaban a las 6 de la mañana, con café solo y planos de planta, y terminaban a las 8 de la noche con una cerveza y cualquier partido de la tele. Era una vida sencilla y predecible y no me quejaba. Mi relación con mi familia siempre ha sido un rompecabezas al que le faltan piezas. Mi padre, Henry Miller, un peso pesado de la banca de inversiones, nos había trasladado de Seattle a San Francisco cuando yo tenía 15 años, para regresar solo 3 años más tarde, dejándome a mi suerte en la universidad. Enviaba dinero, por supuesto, pero nunca tiempo, nunca atención. Nuestras conversaciones duraron el tiempo necesario para que él confirmara que yo no estaba manchando el apellido de la familia. ¿Trabajas en la construcción?, dijo al enterarse de mi trabajo, a pesar de ser licenciado en administración. Ethan, esto está por debajo de ti. Me gusta construir cosas, respondí. Cosas que duran. Colgó sin despedirse. Eso fue 3 años antes de que la abuela se enfermara. Mi madre, Linda, era peor a su manera. Se casó por su apellido y el estatus que le aportaba. Pasaba sus días en el club social, organizando eventos por causas que ni siquiera podía nombrar, solo para aparecer en las columnas de Sociedad. Cuando yo era niña, a veces me miraba como si hubiera olvidado que existía, como un accesorio que había comprado y guardado en el fondo de su armario. Mis tíos fueron un capítulo aparte. Charles, el mayor, ya había quemado 5 matrimonios y 5 negocios, cada fracaso más espectacular que el anterior. Tenía el don de convertir cualquier idea en un acuerdo seguro, hasta que todo se vino abajo. James, el menor, vivía como si la vida fuera una fiesta interminable en Las Vegas. Llamaba una vez al año, siempre necesitando un pequeño préstamo, que ambos sabíamos que nunca sería reembolsado. Hasta que llegó esa mañana de octubre que lo cambió todo. Estaba revisando permisos cuando sonó mi celular. El nombre de la abuela Maggie en la pantalla era tan inusual que salí a contestar. Ethan, cariño, dijo, y algo en su voz me alertó, una nota que nunca antes había escuchado. Necesito verte, ¿puedes venir este fin de semana? Por supuesto, abuela, ¿todo está bien? Hablaremos cuando llegues. El viaje hasta Cannon Beach duró 2 horas y 15 minutos. Lo hice en 100. La mansión costera con sus 30 habitaciones de madera y cristal, se alzaba sobre un acantilado que dominaba el Pacífico. Construido en 1995 después. Su empresa se había convertido en un imperio global en 1995, pero cuando llegué, Maggie no estaba en ninguna de esas enormes salas con vistas panorámicas al océano. La encontré en la cocina, preparándote con la misma calma y metódica forma de siempre, como si el mundo no se desmoronara bajo nuestros pies. Cáncer de páncreas, dijo sirviéndome una taza con manos firmes. 4ª etapa. El aire salió de mis pulmones. 20 meses como máximo, si la suerte nos acompañaba. La taza me quemó las palmas, pero la sostuve con fuerza, como si el calor pudiera evitar que me desplomara. ¿Y los tratamientos? Segundas opiniones. Tiene que haber algo. Ella asintió y se sentó frente a mí en la pequeña mesa del desayuno donde, hace años, me servía panqueques los domingos mientras le hablaba de la escuela. Lucharé, afirmó con una determinación que no dejaba lugar a dudas. Pero necesito a alguien a mi lado. Alguien en quien confío. Mi padre ya empezó a llamar para pedir un poder. Tus hermanos están husmeando como tiburones. Necesito a alguien que se preocupe por mí, Ethan. No con lo que tengo. Me mudo mañana, respondí sin dudarlo. Tu trabajo, tu vida en Seattle. Eres mi familia, abuela. El único que realmente importa. Señalé la taza. El trabajo estará allí cuando regrese. Extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. Sus dedos, tan delgados como huesos de pájaro, aún conservaban una fuerza sorprendente. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo de ti?, preguntó con una sonrisa que llevaba décadas de recuerdos. Cuando tenía 7 años, había un niño en su escuela. Oliver, creo. Su padre había perdido su trabajo y dejó de almorzar. Le diste todo el dinero de tu almuerzo durante un mes entero. Llegó a casa con hambre, pero nunca se quejó. No sabía que lo sabías. Las madres siempre lo saben, cariño. Sus ojos brillaron.
Y los abuelos saben aún más. Fue entonces cuando entendí, ya entendiste lo que realmente importa en este mundo. No es el dinero, no es el estatus. Es el simple hecho de estar ahí para quienes te necesitan. Esa noche llamé a mi jefe y negocié una licencia indefinida. Al cabo de 6 horas, mi apartamento de Seattle estaba vacío. A la mañana siguiente desempaqué mis cosas en una de las habitaciones de invitados de Maggie, lista para lo que viniera. Ninguno de nosotros imaginó que esos 20 meses se convertirían en una prueba de fuego, de revelaciones, de dolor y de la definición más cruel y hermosa de lo que significa ser una familia. La primera señal de que la tormenta estaba a punto de estallar llegó exactamente una semana después. El Mercedes de mi padre estacionó en el camino de entrada a las 8 de la mañana, sin previo aviso. Entró sin llamar con un maletín de cuero lleno de documentos, como si la casa todavía fuera suya por derecho. Mamá, tenemos que hablar de tus bienes, anunció, ignorando mi presencia en la mesa del desayuno. Con el diagnóstico, es crucial proteger el patrimonio de cuestiones fiscales. Maggie dejó su taza con una calma que heló el aire. Henry, hace 8 meses que no nos vemos y tus primeras palabras ni siquiera son buenos días. Esto es importante, insistió, extendiendo papeles sobre la mesa. Firma aquí y aquí. Simplemente transfiera algunos activos a fideicomisos protegidos. Procedimiento estándar. Cogió uno de los documentos, leyó cada línea con atención quirúrgica y luego los apartó. Estos fideicomisos le darían control inmediato sobre mis cuentas. Alguien necesita gestionar las cosas si quedas incapacitado. Tengo cáncer, Henry. No demencia. Su voz era aguda. Y tengo a Samuel para asuntos legales. ¿Ahora viniste aquí a desayunar con tu hijo y conmigo, o simplemente para intentar robarme? Su cara se puso roja. Estoy tratando de ayudarte. No. Se puso de pie lentamente como midiendo cada palabra. Estás tratando de ayudarte a ti mismo. Hay una diferencia. Una que te enseñé hace mucho tiempo, aunque aparentemente la lección no se mantuvo. Cogió los papeles de la mesa y salió dando un portazo. A través de la ventana, vi cómo se detenía en el jardín para hacer una llamada antes de acelerar por la calle. En menos de 1 hora sonó el teléfono fijo. Era mi madre. Maggie, cariño. Su voz goteaba melaza falsa a través del altavoz. Henry simplemente está preocupado. Tal vez debería visitarlos. Ayuda con los preparativos. Precioso, interrumpió Maggie secamente. Hace 3 años que no pones un pie en esta casa. No empieces a fingir ahora. El silencio al otro lado de la línea fue respuesta suficiente. Cuando colgó, Maggie se volvió hacia mí con una sonrisa triste. Los buitres olieron la muerte y dicen. Observa cómo circularán. Ella tenía razón. Durante las siguientes 4 semanas, los ataques se volvieron más audaces. Mi tío Charles apareció una noche, borracho, llamando a la puerta a las 3 de la madrugada. Necesito 60.000. Gritó cuando lo abrí. Mi restaurante se está hundiendo. Ella tiene millones mientras su hijo lo pierde todo. Vete a casa, Carlos. Estás borracho. Parásito. Escupió tocando mi pecho con su dedo. Fingiendo que es el nieto perfecto, pero todos sabemos que solo estás esperando tu parte. ¿Cuánto prometió? ¿10%? ¿20? Estoy aquí porque te amo. ¿Amo? Se rió amargamente. El amor no paga las cuentas. El amor no salva las empresas. Me empujó fuerte. Llámala ahora o entro. Bloqueé el camino. El olor a whisky agrio llenó el pasillo. Intentar. Durante un largo segundo nos quedamos inmóviles, tío y sobrino, separados por un abismo de codicia y principios. Finalmente retrocedió con los ojos inyectados en sangre de odio. Esto no ha terminado. Ese dinero pertenece a sus hijos, no a un caso de caridad. Cuando cerré la puerta, encontré a Maggie sentada junto a la ventana del dormitorio, con las lágrimas fluyendo en silencio. ¿Tanto les he fallado? Susurró. ¿Cómo es que mis hijos se volvieron extraños para mí? El tío James eligió un camino diferente pero igualmente cruel.
Contrató a un psiquiatra para evaluar la capacidad mental de Maggie, alegando que no estaba en condiciones de gestionar sus propios asuntos. El médico apareció sin previo aviso un martes por la tarde, con una sonrisa profesional y un historial en la mano. «Estoy aquí para la evaluación cognitiva de Maggie Miller», anunció como si se tratara de una formalidad. Ella lo miró desde la puerta, de apariencia frágil pero con una autoridad que llenó la habitación. Joven, construí un imperio naviero desde cero, negocié con sindicatos y gobiernos y presidí reuniones de juntas directivas hasta el año pasado. Todavía puedo ganarle al ajedrez a cualquiera en esta casa, recitar a Shakespeare de memoria y equilibrar mi propia chequera. La voz bajó letal. Salga de mi propiedad antes de que llame a la policía y a mi abogado. El médico se fue, pero James no se dio por vencido. Me denunció ante los servicios de protección de personas mayores, acusándome de explotar a una persona vulnerable. La investigación que siguió fue humillante. Maggie tuvo que demostrar ante extraños que estaba en su propia casa por su propia voluntad, que sus decisiones eran suyas y no las de un nieto oportunista. Mientras tanto, el cáncer avanzaba. La quimioterapia la dejó postrada. Días en los que no podía levantarse de la cama. Aprendí a administrarle medicamentos, cambiarle las vías intravenosas y ayudarla a gatear hasta el baño. El trabajo físico era agotador, pero lo que más dolía era el peso emocional, ver a aquella mujer que había construido imperios y criado una familia reducida a esperar que al menos uno de sus hijos apareciera sin segundas intenciones. Mi madre me enviaba flores todos los meses, siempre con la misma tarjeta, pensando en ti. Que te mejores pronto, linda. Nunca una visita. Nunca una llamada que no fuera protocolaria. Maggie me pidió que donara los arreglos al hospital. Alguien debe consolarse con los gestos de mis hijos, dijo con un cinismo que le rompió el corazón. Incluso si no puedo. Las traiciones se acumularon como nieve en invierno, frías y asfixiantes. Cada uno de ellos le quitó un poco más de su alma, hasta que temí que muriera de decepción antes de que la enfermedad se la llevara. Pero a pesar de todo, Maggie todavía estaba planeando algo. Reuniones secretas con Samuel. Arreglos que se negó a discutir conmigo. 8 meses antes de su partida, todo cambió. Era una mañana gris de febrero cuando el Lincoln Town Car de Samuel Parker subió la colina del camino de entrada. Llevaba un grueso maletín de cuero y una grabadora. La misma baraja que usaste para hacer trampa en el póker cuando tenías 16 años, robándole $50 a tu hermano pequeño. El que juraste que nunca hiciste. La carta de las de picas todavía tiene la marca que tachaste en la punta para identificarla. Guárdelo como recordatorio de que, tarde o temprano, todas las trampas salen a la luz. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con el cuchillo de la vergüenza. James tragó, sus dedos temblorosos buscaron inútilmente el pañuelo en su bolsillo. Su abogado susurró algo, pero él ni siquiera parpadeó, con los ojos fijos en esa carpeta de cuero como si contuviera no solo documentos, sino el peso de décadas de mentiras. Samuel continuó impasible. A mi yerno Richard, su voz cortó el aire como un cuchillo afilado, le dejo la colección completa de relojes que tanto admiraba. A cada uno de ellos, sin embargo, le quitarán las manos y las reemplazarán con otras que marcan solo el momento exacto en que canceló una visita a su suegra enferma para completar un asunto urgente. Hay 37 relojes. 37 excusas. 37 oportunidades perdidas de ser humanos. La máscara de sofisticación de Richard se resquebrajó. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo, pero no salió ninguna palabra, solo un sonido ahogado, como si alguien le hubiera apretado la garganta. Mi madre, sentada a su lado, se puso tan pálida que sus pecas parecían manchas de tinta sobre porcelana quebradiza. Y entonces Samuel pasó página. A mis nietos, hizo una pausa y por primera vez, un destello de algo casi parecido a la satisfacción cruzó por su rostro, lo dejo todo. El aire fue succionado de la habitación. Todo, repitió Samuel, como saboreando la palabra. Todas las acciones de Miller's Shipping. Todas las propiedades, incluida la casa principal, los apartamentos en Nueva York y París y la isla en Carolina del Norte. Todas las cuentas bancarias, inversiones, fondos extraterritoriales. Cada centavo, cada activo, cada patrimonio lo construí con mis propias manos. Papá se levantó tan rápido que su silla chocó contra la pared. Esto es imposible. No lo es, dijo Samuel con calma. Y hay más.
Sacó otro documento. Con una condición: Ethan Alexander Miller debe ser el único administrador de estos activos hasta que cumpla 35 años. Hasta entonces ninguno de los herederos antes mencionados miró directamente a mi padre y a mis tíos, tendrá acceso a ningún recurso a menos que Ethan, por su propia voluntad y criterio, decida concedérselo. Cualquier intento legal de impugnar esta cláusula resultará en la donación inmediata del 50% del patrimonio neto a organizaciones benéficas que elija Maggie durante su vida. El grito de Charles sonó como un disparo. Ella no puede hacer esto. Así es, respondió Samuel, cerrando la carpeta con un clic seco. Y lo hizo irrevocablemente. Mi padre avanzó por la mesa, con los nudillos blancos por la tensión. La manipulaste. Esto es un fraude. Estaba enferma, confundida. ¡Ay, Enrique! La voz de Samuel era helada. ¿De verdad crees que una mujer que construyó un imperio desde cero, que sobrevivió a una depresión, una guerra y 3 hijos desagradecidos, no lo habría visto venir? Abrió la carpeta de nuevo y arrojó una pila de informes médicos sobre la mesa. Aquí hay certificados de 3 neurólogos, 2 psiquiatras y su propio médico personal, enfatizó las palabras, que confirman que Margaret Miller estaba en plena posesión de sus facultades mentales el día que firmó este documento. De hecho, sonrió, ella grabó una declaración en vídeo, que será presentada ante cualquier tribunal que se atreva a cuestionar su cordura. Mi madre sollozó, un sonido teatral y calculado. Ethan, ¿cómo pudiste dejar que le hiciera esto a su propia familia? No respondí. No era de mí de quien estaba hablando. Fue en el espejo, en el público imaginario que siempre contemplaba el espectáculo de su vida. Samuel se volvió hacia mí. Ethan, como albacea, tiene derecho a tomar posesión inmediata de los documentos completos. Pero primero, sacó un sobre amarillento del bolsillo interior de su chaqueta. Tu abuela te dejó esto. Para ser leído solo cuando esté solo. Mis dedos temblaron cuando recogí el sobre. El papel era grueso, casi rugoso, y en el reverso, con letra temblorosa pero firme, estaba escrito: para mi nieto, que siempre supo el valor de las cosas que no se pueden comprar. Cuando levanté la vista, la habitación era un caos de voces superpuestas, amenazas y lágrimas falsas. Pero todo sonaba lejano, apagado, como si estuviera bajo el agua. Porque por primera vez en años podía respirar. El tipo de riqueza que ningún banco podría conservar y ningún abogado podría robar. Ese sobre, con el papel amarillento por el tiempo y la tinta que aún olía a rosas secas, pesaba más que todos los contratos y escrituras que mi familia había firmado. Porque allí, entre esas líneas escritas a mano, estaba la única herencia que realmente importaba, la prueba de que yo no era como ellos. El viento golpeaba con fuerza el acantilado, levantando arena y sal del océano, como si la propia naturaleza quisiera borrar las huellas de quienes habían convertido el amor en moneda de cambio. Debajo de mí las olas rompían contra las rocas con una furia que hacía eco del odio de aquella sala de abogados. Pero ya no escuché los gritos. Solo su voz, baja y firme, como siempre lo había sido cuando me enseñaba que las cosas más valiosas son aquellas que no se pueden comprar, vender ni robar. No eres como ellos. Estas palabras, garabateadas al final de la carta, eran el veredicto que mi abuela había dejado no solo para mí, sino para el mundo. No necesitaba un testamento para demostrarlo. Todo lo que tenía que hacer era mirar las decisiones que ya había tomado, las noches en el hospital sosteniendo la mano de un extraño porque nadie más lo haría, los fines de semana construyendo casas para familias que lo habían perdido todo, las cenas que compartía con personas que mi familia llamaría inferiores. Yo era rico mucho antes de que existiera ese dinero. Simplemente no lo sabía. Los 1,5 millones de dólares del fondo no fueron un regalo. Era un espejo. Cada vez que escribo un cheque para pagar una factura médica o un pago atrasado del alquiler, veo mi reflejo en los ojos del destinatario, no como un salvador, sino como alguien que entiende que la verdadera abundancia no está en tener, sino en poder dar. Mi abuela no me dejó dinero. Ella me dejó una misión: transformar su fortuna en algo que ni la codicia ni el tiempo puedan destruir. La reserva que lleva mi nombre está casi lista. Los niños corren por la arena donde antes solo pisaban los pies de quienes podían permitírselo. Las familias hacen picnics donde mi familia solo vio dólares. ¿Y yo? Me siento en el mismo banco de madera donde mi abuela me enseñó a pescar, observo cómo el atardecer tiñe el cielo de naranja y sonrío. Porque ella ganó.
Puede que hayan perdido una fortuna, pero yo gané un legado. Y los legados, querida, son lo único que ni la muerte ni los abogados te pueden quitar. Algo que valga la pena, algo que trascienda los billetes de $1 y las cláusulas contractuales. La semana pasada se abrieron oficialmente las puertas de la reserva. Cientos de familias llenaron el lugar el primer día. Los niños construyeron castillos de arena donde una vez florecieron las rosas cuidadosamente podadas por mi abuela. Los adolescentes se reían jugando voleibol en el espacio que alguna vez albergó una fuente de mármol importado, una decoración inútil para alardear de riqueza. Una pareja de ancianos compartía sándwiches en el mismo banco donde la abuela y yo movíamos piezas de ajedrez al son de las olas, mientras el sol despedía el día con la misma pompa de siempre. Fue entonces cuando una niña, de no más de 6 años, corrió hacia mí con el dedo extendido hacia el cartel recién descubierto. «¿Eres tú, Ethan?» Asentí. «¿Por qué está tu nombre en el parque?» Sonreí agachándome para estar a la altura de sus ojos. Mi abuela quería que todos tuvieran un lugar hermoso para ver el mar. Ella frunció el ceño pensativamente. ¿Pensó que las mejores cosas de la vida deberían ser gratis? Exactamente. Otra pausa. Ella es genial. ¿Está ella aquí? Miré a mi alrededor, las risas, las olas rompiendo en la orilla, las sonrisas de personas que nunca sabrán el nombre de Maggie Miller, pero que cosecharán los frutos de su última batalla contra la codicia. Está bien, respondí, mi voz un poco ronca. Ella está en cada detalle. Si esta historia te conmovió es porque entiendes, la familia no se mide por los lazos de sangre, sino por quien queda cuando el mundo se desmorona. Comparte esto con alguien que necesite recordar que la riqueza no es lo que acumulas, sino lo que dejas atrás, no en las arcas, sino en los corazones. Y si crees que las mejores herencias se hacen con amor, no con dinero, déjalo en los comentarios, ¿qué es para ti la verdadera riqueza? Porque aquí contamos historias de redención, de amor que aparece donde menos se espera y de legados que ningún testamento podría contener. No te pierdas los próximos capítulos de este viaje. Regístrate, activa la campana y recuerda, la mayor riqueza que puedas recibir o dejar atrás no tiene precio. Es la certeza de que, después de todo, fuiste amado de verdad.